Muy buenos días, estudiantes. Vamos a dar inicio a otra clase de ética. Bueno, en esta oportunidad quiero hablarles de la actividad pasada. Quedé muy satisfecha por una parte porque veo que ya está muy claro el concepto de los prejuicios y por qué son perjudiciales para nuestra convivencia con cualquiera, incluso con nosotros mismos. Entonces, por esa parte, muy bien. Pero otra parte que de pronto deben mejorar mucho es en la parte de la ortografía y la redacción. Veo que en las opiniones de esa actividad pues faltaron muchas comas, faltaron tildes. Entonces, ya que estamos trabajando con tecnología, pueden usarla, por ejemplo, el internet. Si no están seguros de cómo se escribe una palabra, pues la buscan por allí. Incluso pues los celulares tienen autocorrector, aunque ese autocorrector muchas veces, si uno no sabe bien las reglas de ortografía, puede que le pase, o mejor dicho, se equivoque, porque el autocorrector también a veces se equivoca con las tildes. Entonces tener muy en cuenta eso, por favor. Bueno, esta sería la última actividad de este tema, como tal de los prejuicios, sería la última clase, ya arrancamos con otro tema la próxima semana, pero entonces en esta oportunidad quiero que trabajen con este cuento que se llama Exageró la nota. La actividad que yo les voy a dejar también es argumentativa, es decir, ustedes deben de escribir, no es de selección múltiple, sino que requieren que ustedes escriban su argumento o su opinión acerca del texto. Entonces, esto requiere de mayor análisis por parte de ustedes, que hagan una lectura lenta y detallada de lo que les está diciendo el texto. Y aparte de eso, pues de que se tomen el tiempo para redactar y sepan y con claridad qué es lo que quieren expresar, y ojalá lo puedan hacer primero en el cuaderno, ya cuando están seguros, entonces ahí sí llenan el formulario. Bueno, también quiero que tengan en cuenta de que este cuento y este escritor son del siglo XIX. Entonces, el siglo XIX, pues, muy diferente al siglo XXI. La tecnología era muy pobre, la gente vivía en unas condiciones, pues, totalmente distintas, unas condiciones rurales en el campo, etcétera. Pero, sin embargo, moralmente, éticamente, se puede ver que hay muchas cosas que no han cambiado. En sí el ser humano sigue teniendo los mismos defectos casi. Entonces eso es algo en lo que tenemos que trabajar continuamente. Uno de esos defectos pues son los prejuicios, que a veces no podemos escapar de ellos, pero por esa misma razón debemos de ser conscientes siempre de cuando estamos frente a un prejuicio y tratar de evitarlos. Bueno, entonces aquí hay unas palabras que son de esa época que ya no se usan. Por ejemplo, la palabra aquí donde dice se había apeado. ¿Qué es eso de apearse? Es cuando una persona se baja de un caballo. Entonces, como en esa época no existían los automóviles, eh, entonces la gente se movilizaba a caballo. Y cuando se iba a bajar del caballo, se utilizaba ese verbo, apearse del caballo. Entonces es bajarse del caballo básicamente. Este término, el agrimensor. Ese agrimensor significa es un topógrafo, o sea, una persona que estudia los desniveles de un terreno. Eso es un topógrafo o un agrimensor. Agrimensor pues en esa época. Y deslinde es cuando se va a hacer como se van a colocar las fronteras en un terreno, o sea, los límites de un terreno. Por ejemplo, aquí esta persona dice la finca a la cual se dirigía para efectuar el deslinde. Entonces es cuando hay un terreno o varias fincas y entonces se va a determinar a partir de qué parte del terreno empieza la finca y termina la otra finca. Entonces para eso se necesita un topógrafo, ¿sí? Que en esa época se llamaba agrimensor. Entonces, bueno, cositas como esa que se las explico porque sé que no son comunes en esta época y que son necesarias para entender el cuento. Bueno, entonces lo que quiero es que lo lean con cuidado, con atención y a través del cuento observen cuáles son los prejuicios que se presentan aquí.
y teniendo en cuenta eso es que van a desarrollar la actividad que yo les voy a dejar. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme por el interno, por favor. Eso, muy bien, hasta luego.